Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar un tema de suma importancia que ya conocemos dentro de la historia de México, que son las primeras formas de gobierno después de la independencia. En clases anteriores ya pudimos analizar cuáles fueron los acuerdos, los pactos, los planes que se tuvieron que llevar a cabo para poder generar esta vida independiente. El tema que vamos a trabajar hoy es el primer imperio mexicano. Este imperio, recuerden que va a estar gobernado por Agustín Iturbide. Pero bueno, antes de iniciar con el tema como tal, tenemos que hablar de algo realmente importante, que va a ser el Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, en Iguala, en el actual estado de Guerrero, se proclamó un plan que fue recibido con entusiasmo por la población y el ejército, a excepción de los jefes militares y autoridades de la capital y algunos comandantes peninsulares. Sin embargo, en España luchaban por hacer el último intento por restaurar el orden en la colonia, pero el movimiento de Iguala se había extendido por casi todo el virreinato, lo que convenció que la independencia era inminente. Ante esto, el recién nombrado virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, decidió entrevistarse con Iturbide, con quien firmó el 24 de agosto de 1821 los tratados de Córdoba y estaba ratificando precisamente este documento que ustedes pueden ver en el pizarrón, que es el Plan de Iguala, en lo que se reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Ahora, es importante ver que esto no quedó aquí, sino que este plan como tal y el tratado de Córdoba se va a ver cristalizada en una independencia. El 27 de septiembre de 1821, cuando se engalana con arcos triunfales la capital de la ciudad y se recibe entusiasmadamente al libertador Agustín Iturbide, a Vicente Guerrero y al ejército trigarante, con esto se daba la culminación de la independencia, como lo pueden observar en el pizarrón. Ante ese gran optimismo se pensó que con el logro de la independencia se resolverían los problemas y la esclavitud que se habían vivido por más de 300 años y que ya no habría un obstáculo para progresar. Ya firmada la Declaración de Independencia de la Nueva España, se conforma lo que se conocerá como el primer imperio mexicano y el poder ejecutivo iba a recaer en una junta provisional gubernativa llamada Regencia Provisional, formada por 5 personas, entre ellas el último virrey enviado por España, en este caso era Juan O'Donoghue, y Agustín de Iturbide, a quien se le designó presidente de la misma. En esta regencia no se incorporó a los antiguos insurgentes, lo que provocó grandes desavenencias y algunos resentimientos. Sin embargo, la situación de la naciente nación no era fácil, pues geográficamente era el más extenso de los países hispanoamericanos y estaba en una muy mala ubicación. En el año de 1822 aumentó con las anexiones de las provincias centroamericanas. Uno de los tantos problemas que se enfrentaron fue el aislamiento internacional. También vamos a encontrar algunos conflictos en las fronteras y se empezaban a separar algunas regiones. Bueno, algo importante que también tenemos que ver es de que después de esta situación vamos a encontrar el primer Congreso. Este Congreso Constituyente fue el órgano electo para redactar una nueva constitución que regiría al país y tendría o trataría de establecer una monarquía constitucional, es decir, un sistema en el que un monarca gobernara con apego a una constitución, pero poco a poco después, con el apoyo de algunos militares, el grupo integrado por el alto clero, los españoles, hacendados y los acaudalados, entre otros, que esperaban que el proceso de independencia no afectara realmente sus intereses. Estas enormes diferencias
se expresarían en distintos ámbitos para lograr acuerdos políticos. Los insurgentes habían eludido el desenfado de Iturbide por algunas situaciones o algunas discusiones que se habían tenido. La mayoría de los diputados se oponían a Iturbide, el cual finalmente fue apoyado por la élite militar y sus subordinados, quien expresó abiertamente su apoyo para el propio Iturbide encabezar este gran imperio. Aquí vamos a tener que la noche del 18 de mayo los soldados del régimen de Celaya exclamaban ¡Viva Agustín I, emperador de México! La popularidad de Iturbide se extendió jubilosamente entre los sectores más pobres de la Ciudad de México, quienes se unieron al reclamo suponiendo que el origen de muchos de sus males había sido, en este caso, ya remediado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esa noche el Congreso deliberó bajo la presión del griterío. El resultado, pues era obvio, la coronación de Agustín I. Esta se llevó a cabo el 21 de julio de 1822. Este nombró a su esposa emperatriz y a sus hijos príncipes imperiales, heredero de la corona, y a su hermana le dio el título de princesa, provocando así serios descontentos entre la población y alguna élite de la clase política. Al ser investido como emperador, pues nos damos cuenta que se estaban dando ya situaciones que estaban comprometiendo prácticamente al país como tal. Ahora, vamos a ver que en este momento él comenzó a gobernar un país en bancarrota. Sumado a ello, su falta de experiencia como político y gobernante llevó a una situación muy crítica. Ante sus facultades políticas se veía un poco restringido, lo cual exasperó a muchos de sus allegados, y vamos a encontrar que varios legisladores intentaron desconocerlo, situación que llevó a mandar a arrestar a varios diputados. En este caso, optó Agustín de Iturbide por disolver el Congreso el 21 de octubre de 1822, creando en su lugar una Junta Nacional Instituyente. Ante esto, se levantó en armas el militar Antonio López de Santana, apoyado por sus antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, así como otras regiones del país. Por tanto, lo que aquellos españoles no estaban o no se encontraban de acuerdo con el nuevo emperador, y los republicanos apoyaron un plan que va a ser el plan de Casamata, y para el 1 de febrero de 1823 exigían la reinstalación del Congreso, la expulsión de los diputados imperialistas y poner fin al gobierno monárquico e instalar una república. Ante la grave situación, Iturbide restableció el Congreso. Sin embargo, ya no consiguió calmar los ánimos, y el 23 de febrero de 1823 fue obligado a abdicar y fue expulsado del país, desterrándolo a Liorna, Italia, y se establecía así el fin del primer imperio.